Amados hermanos, bendiciones a todos, buenos días. ¿Cómo se encuentran ustedes? ¿Cómo se encuentran ustedes este nuevo comienzo de semana? Me da mucha alegría verlos nuevamente. Me da mucha alegría verlos nuevamente, me da mucha alegría ver que son un pueblo fiel, que son un pueblo que se esfuerza por amar al Señor. El pueblo que se esfuerza, o el pueblo que ama a Dios, se esfuerza y trabaja por Él. La obra sufre mucho. La obra tiene muchas cosas, no es fácil. Y más cuando yo no sé cómo están ustedes en sus condiciones, cómo están sus corazones. No sabemos cuántos han recibido tentaciones esta semana, pero tampoco sabemos cuántos han sufrido peligros en su vida, en sus negocios, en su trabajo. Pero están en la casa, están en el lugar de paz. Aquí, en la presencia del Señor, sabemos todos que podemos estar tranquilos, seguros. ¿Me creen o no me creen? Amén. ¿O le creen a Dios? Si le creen a Dios, quiero que este tiempo especial que comienza, se lo encomendemos a Él. Que Él tome el control, que Él se encargue de dirigir, poner las palabras, para que esto no sea carne. Lo que viene de la carne trae corrupción, pero lo que viene del Espíritu trae vida. Pidámosle al Espíritu Santo que traiga vida sobre nosotros en la mañana de hoy. Entonces los invito a que por favor se levanten un momento sobre sus pies. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Padre Celestial, te doy gracias por este nuevo día. Te doy gracias porque es una oportunidad nueva donde podemos, Dios mío, venir a tu casa, venir a adorarte, venir a desconectarnos del estrés del mundo, venir, Padre bendito, a Señor, a olvidarnos de aquellas cosas que el enemigo está haciendo para concentrarnos en aquellas cosas que tú estás haciendo. Porque yo sé que lo que tú estás haciendo en nosotros es una obra grande y gloriosa. Pero en este momento, esto que vamos a hablar el día de hoy es muy importante, es lo más importante, Señor. Por tanto, yo no quiero que sean mis palabras humanas, no quiero que sea mi carne, no quiero que sea mi deseo ni mi intelectualidad en lo absoluto. Porque esto es vano si yo lo hago así. Quiero que realmente, si tú tienes esa misericordia, Señor, con mi vida y me permites hoy expresarlo, que sea de ti, no de mí. Que seas tú y no yo. Por eso hoy quiero morir y menguar a todo lo que quiera hacer la carne de Ebenezer, para que sea el Espíritu Santo hablando el corazón de cada uno. Solo tú sabes lo que hay en el corazón de cada uno de ellos, de Alex, de Deimer o de Helber o de Martica o de mi padre o de Señor Amparito o Lili. Señor, tú sabes lo que necesitamos. Hoy habla de acuerdo a la necesidad, pero hoy transforma el corazón, transforma el alma para que salgamos diferentes y salgamos afirmados en ti, cumpliendo y haciendo tu voluntad. Te lo pido, Señor, con todo el corazón y el alma, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, mis amados hermanos, quisiera que por favor todos abriéramos nuestras Biblias en el libro de Eclesiastés. Capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Y cuando, bueno, es que aquí está, pero de todas formas, mis hermanos, vamos a leerlos todos a una sola voz. La palabra del Señor nos dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Por favor, tomen asiento y permitámosle al Señor que nos hable en esta mañana. Entonces, pues amados hermanos, les voy a contar una historia. Resulta que un día, una contadora que conocí hace muchos años, doña Neila, ¿cómo? Una contadora de cuentos, pero esta contaba números y cuentos. Entonces, esta contadora dijo una frase que me dejó marcada en ese momento. Ella dijo: no hay fecha que no llega,
Y no hay plazo que no se cumpla. Qué interesante que no haya fecha que no llegue y plazo que no se cumpla. Eso nos da una breve lección, y es que todas las cosas suceden cuando tienen que suceder. Creo que uno de los problemas más impresionantes o más grandes que tenemos en la actualidad está influenciado por la velocidad en que las cosas están. ¿Se han dado cuenta la velocidad en que todo se mueve? Hace unos años sabíamos que si hoy sacaban el nuevo iPhone, al día siguiente ya era obsoleto y una cosa así. Pero eso ha creado una cultura de lo rápido, de lo fácil, de lo inmediato y de lo desechable. Pero esto sí nos ha hecho un daño. Es un poco de crítica aquí. Nos ha hecho un daño que todo sea así. Mire, cuando hablábamos en los años 90 de que una persona salía de la oficina, no contestaba una llamada, pues hasta que llegara a la oficina era que podía contestar y atender. Hoy en día, si a alguno de nosotros se nos ocurriera decir, no, es que estoy fuera de la oficina, es la versión moderna de mi perro se comió la tarea. ¿Se han escuchado esa historia? Que mi perro se comió la tarea. Es como evadir responsabilidades. Hay menos privacidad. Hay más acceso a la comunicación con uno y con el otro, pero no hay descanso porque constantemente estamos saturados de información y constantemente todo lo tenemos de inmediato. Es un ritmo frenético. Y las exigencias que han pasado el día de hoy han hecho que la vida para muchos sea una vida más bien estresante. ¿O no les parece que estamos viviendo un tiempo con mayor información, pero con mayor tasa de suicidios, mayor estrés de las personas, mayores índices de depresión a nivel mundial? Todo esto ha sido gracias a la velocidad de las cosas, a la cultura, lo que nos ha hecho. Hemos avanzado en menos de 100 años más de lo que habíamos avanzado más de 1900 años, pero ha creado tristeza y depresión. Y esto ha creado al mismo tiempo un mundo completamente lleno de exigencias para nosotros, de demandas para nosotros. Y esto causa estrés, porque si a ti te demandan que tienes que tener un BMW convertible, te estresas un poco porque es lo que socialmente está, y si no lo tienes te sientes fracasado. Pero le pregunto a usted, ¿es fracasado por no tener un BMW convertible? Que espero que todos los tengamos, pero si no lo tenemos no somos fracasados por eso. ¿Pero qué dice la sociedad actual? ¿Cuál es la aspiración? Que hay que tenerlo. Y si no se tiene, es un fracasado. Y esto no es así, eso no es así. Las cosas han evolucionado tremendamente al punto que, por ejemplo, hablaba con un muchacho que trabaja conmigo y yo le decía, ¿ustedes todavía usan cuernos en la universidad? Me decía que ya no. ¿Están usando ustedes en la universidad cuernos? Yo me acuerdo de mi agenda 5 materias de cuero, con pasta dura, con brochecito, que eso era para mí el orgullo. Una agenda que me había costado 22,000 pesos en ese entonces. Ahora yo creo que da vergüenza sacar el cuaderno en la clase. Y eso ha pasado. Eso ha pasado. Y probablemente esto nos dé risa, pero realmente nos debería dar pena. Dar pena lo que está pasando. Lo mencionaba anteriormente a ustedes, mis hermanos. Son situaciones que nos muestran que el mundo nos ha llenado de afanes innecesarios. ¿O son necesarios estos afanes? No. Son más bien innecesarios. La inmediatez de las cosas, la simplificación, que todo lo tengamos más fácil. Hoy en día es más fácil obtener sexo que amor, es interesante. Así han cambiado las cosas. Hoy en día es mucho más sencillo, hacer plata que construir una familia. La pregunta es, ¿cuál fue el orden de Dios? Correcto. Eso es lo que está pasando. Entonces, esta inmediatez, esta simplificación, ha creado una fantasía en todos nosotros de que todas las cosas deben ser así. Es una fantasía completa. Y yo les digo, hay cosas que está bien obtenerlas inmediatamente, pero hay cosas que simplemente no son el curso natural. O podemos decir a una mujer embarazada que se embarace y a los 3 meses tenga el hijo. No. ¿Cuál es el proceso natural? ¿Cuánto tiempo es? ¿Quién lo estableció? Dios establece normas y establece reglas, establece situaciones y circunstancias que aunque nosotros no las queramos, tendremos que aceptarlas porque son naturales, porque es lo que Él ha dispuesto para nosotros. Entonces,
El deseo humano siempre va a ser obtener lo que sus ojos anhelan. Esto ha llevado a muchos de nosotros a hacer cosas que por momentos se salen de la voluntad de Dios, o si está en el mundo definitivamente fuera de la voluntad de Dios. Sacrificando lo que es verdaderamente importante. Sacrificando las cosas que no se negocian por lo efímero y lo banal, gracias al afán y el estrés que estamos viviendo hoy en día. Lo que debemos preguntarnos es: ¿cumple el discurrir de este mundo con sus pretensiones con lo que es la voluntad de Dios? ¿Cumple o no cumple? No cumple, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a ver una perspectiva respecto, de una forma breve, respecto al tema del tiempo. El tema del tiempo en la vida del creyente. Vamos a tener en cuenta que el tiempo en la vida del creyente se conecta directamente a lo que es la voluntad de Dios. Y de esta manera esto nos puede ayudar a nosotros como cristianos a fortalecernos en un fruto del Espíritu que es la paciencia. También nos va a ayudar a fortalecernos en la procura de un trabajo consistente, consciente. Pero nos debe enseñar a nosotros a tener plena esperanza y confianza en Dios para todas las cosas. Amén. Ese es el objetivo de esta prédica. Y el título de esta prédica es El tiempo perfecto de Dios. El tiempo perfecto de Dios. ¿Cuántos saben que el tiempo de Dios es perfecto? Amén. Pero que entendemos muchas veces por el tiempo perfecto de Dios. Si lo miramos muy mundano, es como cuando Dios se le da la gana de hacer las cosas. Si lo miramos demasiado cristiano, es como cuando todas las circunstancias me obligaron a esperar. Pero son formas de pronto un poco fuertes, no exactas de ver el tiempo de Dios. Hay que aprender a ver a Dios. Hay que aprender a ver la interacción de Dios con el tiempo. Y hay que aprender a ver la voluntad de Dios. Amén. Primero que todo, vamos a hablar de el capítulo que acabamos de citar, porque muchas veces cogemos este capítulo. En mi colegio hacían esto. Cogían este capítulo de Eclesiastés para decir: hay tiempo de hablar, hay tiempo de callar, así que todos cállense y tomen nota. No está bien interpretado, obviamente, pero es una forma. La pregunta es: ¿hay tiempo para todo, cierto? Hay tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para la paz, tiempo para la guerra, tiempo para el amor, tiempo para el rechazo, tiempo para dormir, tiempo para despertar, comer. Hay tiempo para todo. Reír, llorar, abrazar, no abrazar, amar, rechazar, romper, coser, guerra y paz. Esto es lo que vamos a encontrar. Vamos a ver que Eclesiastés inicialmente nos habla de ciertas cosas, pero en el capítulo 3, que nos aborda esos temas específicos, vemos esta estructura. Primero que del 2 al 8 es poético. Tiempo para reír, para llorar y todo eso. Pero del 9 al 15 ya es donde esto se pone más serio. Ya es donde el libro nos muestra la exposición de estas cosas, lo que realmente significa. Quiero usar palabras suaves, entendibles, pero si hay alguna pregunta, al final las podemos hacer, pero esto viene muy conectado a la propuesta que el autor nos hace. Pero si vamos a hablar del tiempo de Dios, necesitamos entender qué es el tiempo. ¿O usted ya tiene una definición de tiempo? Todos sabemos de pronto lo que es, cómo interactúa con nosotros. ¿Pero alguno me puede definir exactamente tiempo en una breve frase? Historia y espacio. Ok, puede ser. No es quizá la más exacta, refiriéndonos a lo que mundanamente se entiende como tiempo. Y ya les voy a explicar. Al cronos. Si nosotros nos diéramos la tarea de encontrar definiciones, vamos a hallar muchas versiones de lo que es el tiempo. Según la ciencia que investiguemos, nos van a dar una versión del tiempo. Nos va a decir el tiempo es A, es B o es esto. Pero nosotros lo definimos de esta forma, o antes de definirlo nosotros de esta forma, ¿cómo lo define lo que se conoce como el tiempo? Y es, primero, que el tiempo es una magnitud, así lo define, hablamos del cronos. Es una magnitud física que se usa para medir duración,
y separación de los eventos en el universo. Es una forma científica pero fácil de entender de lo que es el tiempo. Esto es una definición básica de diccionario, pero vamos a aplicarla según las diferentes ciencias y ya la entendemos como la ciencia teológica, cómo define el tiempo. Primero que todo, en la física nos va a hablar que el tiempo es una dimensión que se explica de manera teórica, que está mezclada con 3 dimensiones espaciales. Y estas 3 dimensiones espaciales, en su conjunto y en su interacción, crean lo que se llama la línea espacio-tiempo en la física. Pero en la filosofía, ¿han escuchado la frase de que el tiempo es relativo? Me decía un profesor de español, 5 minutos con la novia es muy corto. Quiero cambiar el ejemplo porque él me hablaba del baño, pero ustedes me entienden, 5 minutos en ese lugar son eternos. Entonces ahí hablaba filosóficamente de la relatividad del tiempo. En la psicología, el tiempo se entiende como la percepción y varía según el estado emocional, varía según la atención y varía según las experiencias, las vivencias que cada persona tiene. De esa forma es como la psicología mira el tiempo. Pero también vemos que el tiempo en la parte de biología se relaciona con lo que se llaman los ciclos biológicos. Cada persona tiene un ciclo biológico. ¿Cuál es el ciclo del ser humano? Nacer, crecer, reproducir y morirse. Pónganle la cola y somos un perrito, pero bueno. Esa es la forma en que la biología nos ve como animales. Pero nosotros vemos la interacción de un Dios sabio. Vemos la interacción de un Dios perfecto con nosotros. Por lo tanto, nuestra percepción del tiempo tiene que ser completamente distinta. No puede ser la misma que la que todos los demás ellos creen. Nuestra percepción de tiempo. Escuche esta definición y vea lo que me encanta esta definición. ¿Cuántos sabemos que estamos nosotros en una eternidad? ¿Cierto? El tiempo es un pedacito. Es un pedacito de la eternidad que Dios te dio a ti, me dio a mí, te dio a ti, para que tú y yo lo administremos para su gloria. El tiempo es un pedacito de eternidad que Dios te dio a ti para que lo administres para su gloria. Por tal motivo, aleluya, gloria a Dios. Por tal motivo es importante cómo tú lo usas, cómo tú lo gastas. Es muy importante. Entonces, entender el tiempo para el creyente se convierte en prioritario. Debido a que cuando nosotros entendemos el tiempo y la interacción de Dios, reconocemos que todo lo que hacemos con nuestra vida y con nuestro tiempo, no solamente debe reconocer, sino que debe estar apuntando a la gloria de Dios. No lo puedo concebir de otra forma. Hermanos, el tiempo que usted y yo estamos aquí, le pertenece a Dios. Salmos 31:15, miren lo que nos dice. Salmos 31:15 nos dice, en tus manos están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Porque el salmista habla que en tus manos están mis tiempos. ¿Por qué en tus manos están mis tiempos? Luego los tiempos no son míos. ¿Yo puedo definir cuándo vivo, cuándo muero? No. Yo puedo decidir, no sé, ya di el ejemplo más importante. Una persona dice que se puede suicidar, pero yo he visto gente que se ha intentado suicidar y no se ha muerto. Hay cosas que ni siquiera controlamos. Nuestra vida está en las manos de Dios. Por lo tanto, nuestro tiempo está en las manos de Dios. Si a Él pertenece nuestra vida, a Él pertenece nuestro tiempo. Número 2. Es que nuestro Señor no se ve afectado por el tiempo. ¿Usted sabía eso? Dios crea las reglas, Dios crea las leyes, pero está encima de ellas. Es decir, Él las cumple, ejecuta su voluntad, su soberanía en nosotros, pero Él no lo afecta el tiempo, porque Él es infinito, Él es ilimitado.
eterno. A Él no le afectan estas cosas. Por lo tanto, vamos a ver en 2 de Pedro 3:8, creo que hoy no lo vamos a tener. Abran la Biblia, vamos a leer buena Biblia hoy. ¿Ya está? Ah. Dios mío, qué horror. Yo decía, pero ¿por qué no está acá? ¿Por qué no está acá? Yo decía, pero mujer, ¿estás en rebeldía o qué? Segunda de Pedro 3:8 lo que nos dice es: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Pero lo más curioso es que Pedro está citando a David, porque David dice en el Salmo 90, versículo 4, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Es como nuestra vida, es como una película que ya Dios vio muchas veces. A Dios no se le escapa el tiempo. No sé si me he hecho entender con esta ilustración. Ya vio nuestra vida, ya la conoce. Ya sabe la parte 1, parte 2, parte 3 de lo que va a pasar con nosotros. Pero por otro lado, hay que entender del tiempo, que el tiempo hace parte de la soberanía de Dios. ¿Ustedes saben que Dios es soberano? ¿Qué es la soberanía de Dios? Que Dios gobierna sobre todas las cosas, está encima de todo. Efesios 1:1 nos dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según ¿qué? El designio de su voluntad. Es decir, Él hace las cosas conforme Él quiere. Esto es la soberanía de Dios. Si Dios quiere bendecirnos, nos bendice. Amén. Si Dios No quiere, Si Él quisiera llevar mi vida en este momento, lo puede hacer. Él es Dios, Él es soberano. Pero si me la quiere dar, bueno, continuamos predicando. Analizando lo anteriormente expuesto, no podemos mirar el tiempo de Dios como si Él estuviese ajeno a los sucesos. No podemos mirarlo como si lo que pasara en la tierra, Él no lo conociera, no lo supiera, ya que esto pertenece completamente a Él y todas las cosas son dirigidas sobre su soberanía. A partir de aquí, muy seguramente ustedes van a comenzar a hacerse preguntas. Yo, en el desarrollo del mensaje, tengo unas respuestas a las posibles preguntas que usted de pronto se hizo. Entonces, si miramos el tema de la soberanía de Dios, es muy amplio, pero hablemoslo en la soberanía de Dios en su interacción con el tiempo. Cuando vemos el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 37, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Increíble, ¿no? ¿Quién puede decir que sucedió algo que el Señor no mandó? Es difícil, porque hay cosas que no tienen respuesta sencilla, porque a veces la respuesta que obtiene uno es dura, pero Dios lo mandó, lo que está pasando. Así es. Si nosotros fuéramos conscientes que solamente somos un engranaje, porque eso somos, un pequeño engranaje, un tornillo o una tuerca, en un sistema, en un andamiaje, somos como un pequeño eslabón, en un sistema universal que ha creado Dios, probablemente nosotros veríamos la soberanía de Dios y nuestra interacción con ella como cuál es nuestra misión y cuál es nuestro propósito, en vez de vernos como superiores y pensar que Dios está para complacernos simplemente nuestros caprichos. Veríamos diferente a Dios. Necesitamos ver diferente a Dios, porque Él es soberano. Uno de los fundamentos básicos para conocer a Dios es que debemos comprender y debemos entender que pese a que nosotros somos administradores del tiempo de cada uno de nosotros, Dios es el que ordena, Dios es el que gobierna y Dios es el que guía todas las cosas.
Es decir, es soberano y Él como Dios puede hacer que su voluntad se manifieste como Él quiere. Yo les he hablado a ustedes en anteriores ocasiones respecto a lo que son las cosas de la voluntad de Dios, lo que Él nos da en su palabra, lo que nosotros debemos hacer, lo que Él demanda de nosotros. Pero debemos entender que la voluntad de Dios está muy enlazada a que Él está dirigiendo el curso de todas las cosas, aún en nuestra vida, aún lo que permite que llegue, aún lo que permite que se vaya. Algunas veces, no sé si le ha pasado a usted que ha tenido pensamientos donde ha planeado algo. En mi caso, saben ustedes que yo me dedico a los negocios, donde usted ha estructurado el negocio, donde usted se ha llenado de contactos, donde usted ya la tiene lista, ya está preparado, ya está todo organizado, donde ya le dijeron que sí, donde ya le aprobaron el crédito y de repente, ¿pero por qué? Si ya estaba todo, o sea, no tenía por qué pasar. ¿Por qué pasó? ¿Cómo? No tenía por qué pasar. Entonces, ¿qué te demuestra eso? ¿Que tienes el control tú o quién tiene el control? Dios. ¿Pero quién fue el que pidió el préstamo? ¿Quién fue el que llamó a la gente? Pero Dios dijo, no. Tenemos que aceptar que Dios es soberano aún en eso, aún en estas cosas. Porque a veces las puertas se cierran, otras veces se abren. La pregunta es si todo estaba bien organizado, ¿por qué no se dio? Allí es cuando nosotros vamos a ver que realmente hay una mano que no vemos, pero está en medio de todas las cosas que nosotros hacemos. ¿No te pasó que en alguna ocasión querías tanto un viaje y lo planificaste y no se te daban las cosas e insististe, pero cuando ibas a viajar de pronto todo se cayó, no funcionó, te pusiste triste, como que, ya no voy a viajar a Estados Unidos? Les pasó, ¿cierto? ¿Y no te pasó que después de que se canceló todo, te diste cuenta que Dios te estuvo guardando de algo? A veces pasa que o un accidente o un problema, alguna cosa que no convenía, que Dios nos estuvo guardando. Entonces, tú dices, menos mal no fui. En este tipo de situaciones también nos vamos a dar cuenta que es Dios metiendo su mano, ejerciendo su voluntad y soberanía sobre aquellas cosas que nosotros creemos que nosotros tenemos el control. Porque si tú compraste el tiquete y si tú confiaste en el que te lo vendió y si tú sabes que existe un avión, existe una empresa de viajes, tú crees que vas a ir, pero si Dios dice no vas, todo. Imagínate eso. Entonces, miren que dentro de la soberanía de Dios es necesario entender algunos aspectos, poquitos, ¿no? Hay muchos, pero unos poquitos para este mensaje. Y estos aspectos son los que interfieren entre lo que es la soberanía de Dios y el tiempo. Número 1, nosotros debemos entender que Dios es un Dios bueno. ¿Lo creen todos que Dios es un Dios bueno? Amén. Pero también permite el mal. Dios permite el mal también. Y esto no lo voy a decir suelto ni ligero. Isaías 45:7, ¿qué nos dice? ¿Alguien que lo lea? ¿Qué nos dice? Formó la luz y creó las tinieblas. ¿Qué? Que formó la luz y creó las tinieblas, y trajo la paz y creó la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. ¿Me lo inventé yo? Vamos a reafirmarlo porque no puedo sacar un versículo y crear una doctrina. ¿Qué dice Job 2:10? ¿Algún otro que lo lea, por favor? Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, nada sin lado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Se dice que Job fue preabránico, por lo tanto, ya la ley de Dios revelada a ellos les hacía entender que Dios crea lo bueno y también crea lo malo. Lo segundo que hay que entender es que Dios es bueno, pero Dios también tiene control de todas las cosas. Por ejemplo, Mateo 10, 29 al 30 nos dice,
¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Es soberano y controla, pero también es bueno. Pese a que tiene el control de todas las cosas, el Señor también nos ha permitido a nosotros interactuar con su voluntad de esa manera. Y ha preparado cosas buenas. ¿Saben que Dios ha preparado cosas buenas para que nosotros estemos en ellas y las hagamos? O alguien que me lea Efesios 2:10, porque de pronto yo me estoy equivocando, de pronto estoy hablando de una herejía, no sé. ¿Qué dice? Ajá, léanlo duro. ¿Qué dice? Porque somos hechura suya. Ajá. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, en este punto creo que es importante que entendamos esto. Muy a pesar que nosotros querramos hacer muchas cosas, primero todo suscita si Dios quiere. Y si va de acuerdo al propósito que Dios tiene en nosotros. John Piper dijo lo siguiente: ningún plan del hombre se cumplirá si no es parte del plan de Dios. Y ya cuando obtenemos estos 2 elementos, que es el tiempo y la soberanía, mezclémoslos. Sabemos que el dueño del tiempo es Dios y que todo lo que pasa en este lapso de vida tiene que cumplir su propósito, pero está dirigido por Él. Entonces, vamos a respondernos unas preguntas para ir aterrizando este mensaje. Si Él es el dueño del tiempo y todo lo que ocurre pasa por su propósito, entonces ¿por qué razón he tomado malas decisiones en mi vida que me han traído dolor? ¿Se han preguntado eso? La respuesta no es tan fácil, pero permítanme leer esta respuesta. Al ser administradores del tiempo que tenemos en la vida, debemos considerar que muchas de las decisiones que tomamos muchas veces no están impulsadas en el deseo de cumplir la voluntad de Dios, sino están impulsadas en nuestros caprichos, y más allá, nuestros caprichos carnales. Por un lado, encontramos la naturaleza caída del hombre, que siempre lo va a impulsar a seguir los deseos de su carne, pero encontramos al Espíritu Santo en los creyentes, que está guiándonos. Muchas veces que tomamos malas decisiones provienen de no permitirle al Espíritu Santo guiarnos, sino ejecutar nuestro plan a nuestro modo. Como segundo lugar, también Dios permite que vivamos las consecuencias de nuestras malas decisiones para entender que no debemos elegir esa manera. Pero también, al vivir las consecuencias de nuestras malas decisiones, nosotros retornamos al entendimiento que lo mejor es que el Señor tome el control de nuestras vidas. La segunda pregunta es: si dejo que Dios tome el control de mi vida, entonces ¿perderé mi libertad? ¿Andaré como un robotcito que Dios maneja a control remoto? No. Al contrario, dejar que Dios tome el control de nuestras vidas nos permitirá aprender a descansar en su voluntad. Aprender a descansar en su voluntad nos traerá mayor libertad, ya que seremos entonces conscientes, seremos prudentes. Pero también los resultados de todo lo que nosotros vivamos serán mejores y por encima de aquellos que nosotros planeemos cuando dejamos que Dios tome el control de nuestra vida. Pero si Dios tiene el control de nuestra vida, ¿podemos vivir con pasividad? Es decir, que todo pase. Vas a ser millonario y el Señor te va a prosperar en los negocios y, mejor dicho, llegará 1,000 y 10,000 a tu diestra, más a ti no llegarán, y hay mucha envidia y brujería y no sé qué cosas y y yo estoy así. Si Dios me prometió que me va a bendecir, esfuérzate. Josué se quedó quieto. ¿Qué fue lo primero que Dios le mandó? A esforzarse y ser valiente. Caerán 1,000 y 10,000 a tu diestra, más a ti no llegarán. Ok, hay cosas que tú tienes que ver que Dios te va a defender espiritualmente, pero hay cosas que también tú tienes que defenderte. Tienes que hacer algo, ¿cierto? Por ciertas cosas.
Cuando fueron a conquistar, ¿qué les tocó hacer a ellos? A espada les tocó matar. Tocó hacerlo. De lo contrario, los mataban a ellos. Eran tiempos de guerra, eran tiempos distintos. Entonces no se puede creer que uno está en la voluntad de Dios o en el tiempo perfecto de Dios si uno tiene una actitud pasiva. Entonces, prohibido vivir con pasividad. ¿Cuánto tarda esperar el tiempo adecuado de Dios? Yo creo que es la pregunta, o una de las preguntas más difíciles de contestarse. A uno mismo. Vas a... No, sino que lo que estás diciendo, el tiempo relativo, hay veces que la mejor opción es estarse quieto como mandó Dios. Y creo que también reconocer que nuestras fuerzas, porque bueno, cada persona es un mundo y hay veces vamos como muy acelerados y queremos hacer las cosas a nuestro modo, pero yo creo que la mejor manera también es buscar la voluntad de Dios. Buscar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, pero si no la conocemos. ¿Me entienden? Entonces, la verdad está en la palabra. Amén. Y si conocemos la voluntad de Dios, vamos a saber esto podemos hacer, esto no podemos hacer. Pero Dios en su soberanía también utiliza lo que tú dices, permite que ocurran circunstancias como para tú, el orarte. Para mostrar su poder y su gloria. Ahora, claro, no se creía, lo era, sin embargo, Bueno, sí. tuvo que ser probado. Amén. Y Dios lo refinó, lo puso en otro nivel. Pero así es. Pero entonces, si nos preguntáramos en este momento, ¿cuánto tiempo va a tardar esperar el tiempo perfecto de Dios? Porque queremos hacer muchas cosas. Yo les pregunto, ¿tienen sueños todavía ustedes? ¿Tienen planes todavía? ¿Han orado por eso? ¿Han trabajado por eso? ¿Pero se han cumplido ya o les ha tocado esperar? ¿Hay cosas que siguen esperando ustedes? Hay cosas que probablemente suceden, hay cosas que de pronto no. Hay que ser conscientes de eso. Pero la respuesta de cuánto va a tardar la respuesta de Dios de su tiempo es que no importa lo que esto tarde, pero siempre debemos nosotros ver qué es lo que Dios está haciendo. No importa lo que tarde. Preguntémonos si aquello que anhelamos glorifica a Dios. ¿Da fruto? ¿Puedo ejecutarlo sin temor? La Biblia me confirma que conviene y que es la voluntad de Dios esto. ¿Necesitamos que llegue un ángel o ya con lo que Dios nos ha hablado es suficiente? La Biblia me confirma que es la voluntad de Dios. Entonces, si la voluntad de Dios es que tengas una casa, yo estoy muy seguro que primeramente te va a dar un empleo para que puedas pagarla. De lo contrario, te van a comer los impuestos, los servicios y todo. O sea, es de allí. Entonces, como te estoy diciendo, no importa lo que tarde que tengas la casa, pero Dios te va preparando. Hay que ir viendo lo que Dios está haciendo. Te dio un empleo. Entonces ya te dio para la primera cuota de la casa. Bueno, qué bendición. Hagámoslo. Pero ya sabes tú que Dios está haciendo algo y tienes que hacer que tus sentidos se abran para verlo. Entonces no sabemos con exactitud cuánto tiempo va a tardar Dios o pueda tardar Dios en concedernos nuestros planes. Pero es necesario que vayamos viendo lo que está sucediendo. Pero también hay que ver si las puertas que se están abriendo vienen de Dios o vienen de nuestra carne o vienen de nuestro impulso. Aquí voy a tener unas aplicaciones para este mensaje. Primero, vamos a considerar que el tiempo de Dios es perfecto, pero es que su gracia venidera es oportuna. La gracia de Dios es oportuna. Su tiempo es perfecto, como lo manifiesta Hebreos 4:16, perdón. Hebreos 4:16 nos manifiesta. ¿Dónde está? No. Hebreos 4:16 nos manifiesta. ¿Sí está? Bien, gracias. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto es aplicado a salvación, pero nos da a nosotros parte de las características de Dios y de su carácter. Es que Dios es oportuno, nos llega antes,
no llega después, llega cuando tiene que llegar. Y aunque a veces pensemos nosotros que llega tarde, como pasó con Lázaro, era necesario que sucediera el milagro para glorificar a Dios y llegó en el momento que era. Por eso la palabra también dice que no todas las puertas que se abren se deben atravesar, pero también dice que hay abierto una puerta delante de ti y nadie podrá cerrar. Amén. La puerta que Dios abre, nadie la cierra. La puerta que Dios cierra, nadie la abre. Nadie la. Lo segundo es que es necesario aprender a descansar en la soberanía de Dios para el cumplimiento de las cosas, porque nos desesperamos, porque el mundo actual es rápido y nos exige las cosas y nos demanda cosas que nos desesperamos. Nos toca aprender a descansar que Dios está haciendo algo. Es difícil, es muy difícil, pero toca. Dios siempre demostró que no llega tarde, siempre demostró que Él tiene el control. Mis hermanos, nosotros debemos perseverar, pero es necesario estar convencidos del plan de Dios en nosotros. ¿Cuántos están seguros que Dios tiene un plan con ustedes? Amén. ¿Están convencidos del propósito de Dios en ustedes? Amén. Hay que estar seguros en esto, porque de lo contrario nos vamos a desesperar e impacientar y vamos a actuar fuera del tiempo y la voluntad de Dios. Hay que esperar, pero hay que prepararse. Les voy a contar una historia de un científico, pero quiero mostrarles cosas. Él fue un científico de la NASA, muy reconocido, el doctor Story Musgrave, que nació en el 35. Él acumuló un montón de títulos académicos, incluyendo una licenciatura en matemáticas y estadística, así como obtuvo títulos en medicina, fisiología y literatura. O sea, no era cualquier persona. Tenía su nivel. Pero él también tuvo una carrera militar. Él sirvió en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y luego se convirtió en médico, lo que le dio una sólida base en ciencia y tecnología. Pero ese no era su sueño. Su sueño era entrar a la NASA y ser un astronauta. Vea, matemático, médico, cirujano, licenciado en literatura, de todo. Estadista, un cumis. Y aún así, no puede entrar a la NASA. A pesar de tener las calificaciones excepcionales, para llegar a la NASA, llega lo mejor de lo mejor. Este tipo tenía un nivel muy alto, pero aún así no podía entrar a la NASA. Porque era muy difícil, era muy competido esto. Ellos buscan habilidades específicas y personas específicas para cumplir las misiones. Pero él no se dejó desanimar por los rechazos. Continuó mejorando sus habilidades y acumulando experiencia relevante. Se convirtió en cirujano de vuelo y ahí comenzó a trabajar con la NASA en el desarrollo de trajes espaciales y otros aspectos del vuelo espacial. Después de muchos rechazos, como 15 más o menos, la NASA lo aceptó. Tuvo que prepararse más cosas, pero la NASA lo aceptó. Y fue el único astronauta que voló en todas las 5 misiones espaciales del transbordador y participó en la primera misión de reparación del telescopio espacial Hubble. Y la carrera de él es un testimonio de determinación y habilidad. Quiero mostrarles esta historia para analizar elementos aplicados a nuestra vida. A veces esperamos el tiempo de Dios pasivamente. No hacemos nada. O a veces hacemos mucho en algo que Dios nos ha dicho que no es. Pero Dios ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros propósitos específicos para su gloria. A unos nos ha puesto de pastores, a otros de médicos. ¿Cómo vamos a glorificar a Dios en lo que hacemos? Pero a veces el camino para nosotros se pone difícil, como se le puso a José difícil, que tuvo que pasar por muchas cosas. A veces nos pasa eso. Pero nuestra fe tiene que estar puesta en lo que Dios está haciendo en nosotros, para que al estar puesta en lo que Dios está haciendo en nosotros, lo que Él ya ha confirmado que por ahí es, nosotros estemos tranquilos, que Él cumplirá. Nos dirá que sí, o nos dirá que no, o nos dirá
que así y se van a ir viendo las cosas. Así funciona. Él es soberano, pero nuestro deber no es apurar a Dios. Nuestro deber es esperar en Dios. Conclusiones. El afán de este siglo hace que tomemos malas decisiones, muy basados en lo que queremos de momento y no en lo que quiere Dios. Es necesario entender lo que Dios quiere trabajar, pero también quiere que esperemos mientras cumple su propósito en nosotros. Esto es comprobado en la voluntad de Dios en nosotros. Es difícil decir que seamos pacientes, pero es más fácil entender desde lo profundo de nosotros que tenemos un Dios bueno que nos va a llevar a mejores cosas siempre. ¿Cuántos lo creen? El tiempo de Dios nos prepara y eso es lo que permite que podamos disfrutar de aquello hermoso que tiene preparado para nosotros. Pero también sabe que esto que prepara para nosotros, allí se va a glorificar. Porque desde el principio sabemos que cada cosa que proviene de Él es para glorificarle. Amado Padre Celestial, te doy muchas gracias por esta meditación, Señor. Gracias.